esto necesito que abras tu Biblia, porque voy a basarme en la palabra de Dios, toda la historia de la mujer samaritana. Pero quisiera hacer una oración invocando al Espíritu Santo que venga y tome control de ese tiempo. Espíritu Santo, unge tu palabra, unge mis pensamientos. Habla a través de tu Hijo e inspira a tu pueblo y provoca una transformación interna que los lleve a ver tu gloria cada día. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Vamos, Juan capítulo 4. Si tú ya estás aprendiendo a usar tu diario, aprendiendo a usar tu Biblia, aprendiendo a usar tu esfero, recuerda, aquí tienes que venir los domingos con todo ese material, porque si Dios te está dando una visión, coge tu diario ese rato y empieza a dibujar lo que estás viendo. O si te habló, empieza a escribir lo que te está hablando. No lo dejes ir. Y si por último, no trajiste, grábate un audio lo que Dios está hablándote en ese momento, ¿sí? Pero muy bien, vamos a ver desde el versículo 1, Juan 4, 1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque no era Jesús quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer a sacar agua. Y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió ella. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente
dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerque el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver, hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Hasta ahí quiero leer esta historia tan hermosa. Y me sorprende el primer versículo. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Primero, la historia empieza hablando de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era el grupo religioso que persigue o que denigra o que quiere detener la unción. Recuerda que la palabra Jesucristo significa Jesús el ungido. Entonces, una persona cristiana es una persona que se dice que es ungida. No es que pertenece a otra religión. No es que es a otro grupo religioso, porque si usted está viendo el cristianismo como una religión, pues ahí tiene un grave problema. Porque cuando hay algunos que me preguntan, ¿usted de qué religión es? Depende, le digo. ¿Depende de qué? De cómo usted vea el cristianismo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo ve usted a los cristianos? Oh, no, esa gente, tengo un primo. Este no baila pegadito, este no toma, este no fuma, este no hace el otro. Es aburrido, mi primo. Así son los cristianos. ¿De ese es usted? Depende. ¿Y a qué más? Me dice. Depende, le digo. Si para usted es eso el cristianismo, de eso yo no soy. Me dice, aguántese que vaya por otro lado. Digo, cristianismo significa alguien que está ungido. Entonces los fariseos persiguen la unción. Y también los fariseos hay hoy. Y he visto cristianos fariseos, religiosos fariseos, ateos fariseos. Los fariseos están en todo lado. Y los fariseos no son personas, son actitudes del corazón. ¿Qué es las actitudes del corazón? Porque los fariseos o la actitud farisaica le dice, Bolívar se ríe nomás. Loco creo que está. ¿De qué se reirá? El fariseo no percibe la unción. Solo quiere seguir lo que otros hacen. Entonces los fariseos eran así, le seguían a Jesús para denigrarle. Le querían ver
las 5 patas al gato a Jesús. Entonces en esta ocasión ellos se daban cuenta que Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista, pero no era él el que bautizaba. ¿Quiénes bautizaban? Sus discípulos, porque Jesús le encanta hacer discípulos. Aunque ¿cuántos les hubieran gustado que Jesús les bautizara? Oh, imagínate que Jesús te bautiza y vienes tú a la primera fila para que Jesús te bautice y total dice: Juan, bautízale, Pedro, bautízale. Aguanta, Jesús, yo quería que tú me... No. No quiero que centralices la gloria de Dios. Ellos también tienen unción. Bautízale. Y dice que los que le bautizaban eran sus discípulos. Mira, Jesús siempre piensa en multiplicación. Di conmigo, Jesús siempre piensa en multiplicación. En otras palabras, siempre que tú vayas a venir acá, trae a alguien. Porque Jesús siempre piensa en multiplicación. Segunda cosa, el verso 3. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Anda conmigo, tú que estás con la Biblia, mira cada versículo. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. Déjame te explico un poquito sobre esto. Judea era una región, Galilea era otra región. No era una ciudad. Es como decir la provincia del Azuay, la provincia del Guayas. Jesús se fue de Azuay y se fue al Guayas. ¿Sí? Algo así está diciendo. Salió de la región de un lado y se fue a otra región. Judea era la región de los fariseos. Judea, la capital, era Jerusalén. Jerusalén era la capital donde estaba el templo de Dios. Entonces los fariseos seguían porque en Judea no querían que la fama de Jesús y la unción de Jesús se multiplicara, sino que ellos sean más vistos que Jesús. Porque Jesús les estaba rompiendo su sistema. Jesús les estaba rompiendo su forma de ver a Dios y la religión. Así que Jesús se dio cuenta de eso y dijo: voy a irme por ahora a Galilea. Se fue para Galilea. En el verso número 4, en el camino tenía que pasar por Samaria. Diga conmigo, tenía que pasar por Samaria. Subraye usted que tiene esa Biblia. Tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Déjenme les explico esto. Digamos que si usted se está yendo de Azuay a Pichincha, dígame usted tiene que pasar por Naranjal para irse a Quito. Bueno, Jesús dice que tenía que pasar por Samaria. Samaria no quedaba para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Yo estaba pensando y le decía: ¿qué estaba pensando Jesús? ¿Qué le movía a Jesús? A Jesús no le movía la lógica: yo sé que para ir a Quito tengo que ir pasando por Azogues y me voy directo por Cañar y llego allá. ¿Cómo voy a bajar de Cañar para Naranjal? Pero Jesús se movía por la voz de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren moverse por la voz de Dios? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir con la historia. Dice luego: cansado por la caminata. Jesús se cansaba. Yo pensé que era Dios. ¿Cómo se va a cansar Jesús si es Dios? Así te han dicho que Jesús era Dios, por eso hacía milagros, por eso levantó a Lázaro, por eso dio de comer a 5,000, a 3,000, porque Él era Dios. Pero si era Dios, ¿por qué se cansó? Porque Jesús también era humano. Jesús en Filipenses 4:13, en Filipenses capítulo 1 dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y además de humillarse a sí mismo, se humilló haciéndose humano. Fíjense que dice, se humilló haciéndose humano. Y no solamente se hizo humano, sino que como humano se humilló más y se fue a nacer como una persona pobre.
Y es más, no se quedó en la pobreza, sino que fue y nació en una caja de comida de animales. Yo sé que en otra ciudad una persona más pobre no nace ahí su niño. Esa sería la caja, ¿cómo se llama cuando llevan a los niños que nacen antes? La caja incubadora, ¿así? ¿Sí? Incubadora. Eso sería la incubadora. Imagínate a Jesús ponerle una caja de madera. A los bebés yo he visto que les ponen ahí, les llevan bonito para entregarles, pero no, a Jesús en ese lugar nació, se hizo hombre, se quitó su divinidad. Haz de cuenta que él se quitó y dijo: yo me saco mi divinidad y voy a vivir como humano. Por eso se cansó. ¿Por qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en ese verso? Cansado por la larga caminata. Pues claro, cogió curva, en vez de irse para Quito, va para Naranjal. Y si te cansas y llega allá y encuentra, el verso 6 mismo dice: cerca del mediodía. ¿Cerca de qué? ¿Cuándo hace más sol? Mediodía. Cerca del mediodía. Oh, en ese desierto, en camino, cerca del mediodía, en ese solazo. En el verso 7, una mujer samaritana estuvo ahí para sacar agua. ¿Por qué esta mujer fue a sacar? Mujeres que están aquí, si a ustedes les tocara ir a sacar agua del pozo, tan guapas y lindas como el Señor les ha puesto, si irían a las 12 del mediodía a chorrearse el maquillaje? No, pues les hablo así porque en el pozo, quiero contarles la historia del pozo, de acuerdo a la historia de la Biblia. El pozo era el lugar donde las chicas se reunían. ¿Qué podríamos decir aquí? ¿La Remigio? Era el pozo. Y las mujeres iban a las 4 o 5 de la tarde cuando ya caía el sol. Y usted sabe quiénes más llegaban allí: los chicos. ¿Dónde fue el siervo de Abraham a conseguir esposa para Isaac? ¿No fue en el pozo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí en el pozo llegaban todos, chicos y chicas, a las 4. Señorita, ¿me permite ayudarle a bajar el balde para sacar agua del pozo? Oh, qué caballero. Entonces, mira, entonces imagínate más o menos cómo era esa historia. Pero esta chica llega a las 12. Yo te aseguro que Jesús tenía ahí el treasure hunt, la búsqueda del tesoro. Con el Padre en la mañana le dijo: tienes que ir a Galilea, pero cúrvale hacia Naranjal, hacia Samaria. Llega ahí, anda al pozo. Y Jesús llega al pozo y ¡pring! Llega esta mujer. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos viendo el siguiente versículo. El verso 7b. Por favor, dame un poco de agua para beber. ¿Quién le dijo eso? Jesús. Por favor, mujer, dame un poco de agua para beber. Solo estaban los dos en el pozo, porque las 12 del mediodía no es la hora de estar allá. No era la hora. Y le dice esto a la mujer. Jesús tenía una necesidad física. Tenía sed, estaba cansado. Mira ahí la parte física de Jesús. Jesús estaba usando su necesidad física para hacer evangelismo sobrenatural. Puedes imaginarte, yo salgo del súper a ver unas necesidades de la casa y el Señor que está ahí. Y le encuentro y no lo voy a dejar sin orar por él. Tú puedes caminar como Jesús caminaba. Solo deja que Él te impresione a los ojos de tu corazón y Él te va a guiar, y a veces te va a llevar por lugares cuando tú pensabas irte recto, te va a decir vírale a la izquierda. Él te va a guiar. Ahora, ¿qué pasó? Dice el verso 8. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer.
estaba solo con una mujer. Y aquí en el evangelismo tengo que decirles aquí, tengan mucho cuidado, varones con evangelizar mujeres y mujeres con evangelizar varones, porque luego los corazones se atan y terminan emocionalmente en problemas. Les digo porque yo he escuchado y he visto a personas que van por ahí. Eso significa que Bolívar no puedo hablar de Jesús a un varón o no puedo hablar de Jesús a una mujer. No estoy diciendo esto. Que si tú llegaste a una persona del sexo opuesto, háblale, pero luego ponle en contacto con un varón o con una mujer. Invítale al grupo Conexión y porque así ha pasado. A veces yo veía que venían chicos por las chicas, porque ellas les hablaron de Jesús. Dije, hey, esta chica es diferente. Pero ellos iban, como quien dice, de cacería. Está más fácil. Ah, buenazo. Le siguen la corriente. Ah, yo también necesito de Dios. Y sí, y ellos están pensando de que sí, necesita de Dios. Y de repente, esta chica, por ejemplo, le invitó a un grupo de Zoom. Entonces, vente. Y en el grupo de Zoom, te presento a Pedro, a Juan, a Mateo, a Lucas y a todos mis amigos. Les dejo aquí al fulano con ustedes. Discipúlenlo. ¿Sí ven? Eso es inteligencia. Ahora, en este caso, Jesús está con esta mujer. No estoy diciendo que no podemos acercarnos y compartir con una mujer. Lo que estoy refiriéndome es, no sigas hablando de Jesús solo. Si eres casado, anda con tu pareja. Claro que sí, anda con tu pareja. Es mucho más estable esto para evitar estas cosas que te estoy diciendo. Pero Jesús sabía que ya venían sus discípulos. Pero recuerda, Jesús veía con los ojos del Padre. Él no, aunque tenía necesidades físicas como de tomar agua, como estar cansado, seguramente él también era humano. Dice que él fue tentado en todo. Varones, ¿cuántos han sido tentados en muchas cosas? Pues Jesús dice que él fue tentado en todo, pero él no pecó. Entonces Jesús sabía lo que estaba haciendo ante los ojos del Padre. Luego dice el verso 8, el 9. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. La mujer se sorprendió. ¿Por qué? Por problemas raciales. Ahora déjenme contarles qué pasaba con los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla cruzada entre judíos y gentiles. En la época de la diáspora o en la época donde fue la dispersión de los judíos al mundo, como luego volvieron después cuando ya ¿cómo se llamaba? Nehemías levantó los muros y vinieron nuevamente los judíos, que hasta el día de hoy siguen llegando a Israel. ¿Qué pasó ahí? Esos judíos que no, los judíos siempre han sido matrimonios entre judíos con judíos. Pero en esa época los samaritanos eran una mezcla cruzada, eran criollos. Y los judíos sí eran súper clasicistas y racistas. Entonces ella le dice a Jesús, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. ¿Qué es lo que hacen? Diga conmigo, rechazo. ¿Te has sentido alguna vez rechazado por tu identidad, por tus creencias, por lo que sea? Pues Jesús, esta mujer, esta cultura samaritana tenía el rechazo de los judíos y por eso ella sufría el rechazo. Jesús fue con la cultura del reino. Jesús no fue con la cultura judía de que ustedes son mezclados, nosotros somos puros. Jesús estaba con la cultura del reino de los cielos, porque Jesús la veía a ella como un avance para llegar a todos los samaritanos. ¿Sí? Entonces Jesús veía de esta manera. Y vamos a ver el siguiente verso, el 10. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, le dijo Jesús. Si tan solo supieras el regalo. Diga conmigo, regalo. A Dios le encanta dar regalos. ¿A cuántos les gustan los regalos? A mí me encantan. ¿A quién más les gustan los regalos? Bueno,
aprende de los regalos. A Jesús le encanta dar regalos. Lleva regalos. Lleva a tu casa regalos. Lleva a tu esposa un regalo. Vas a ver cómo se va a sentir tan feliz, aunque sea una caja de chicles, pero llega con un regalito. No tienes idea el poder que tienen los regalos, porque tu Padre del cielo le encanta los regalos. Entonces, vamos a seguir. Dice, si supieras el regalo que Dios tiene para ti. El verso 10 igual dice, ¿y con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Jesús conocía su identidad. Sabía mientras era humano, Él también era celestial. Si supieras con quién estás hablando. Sí, yo tengo sed, me cansé, estoy sudando. Tremendo solazo del mediodía. Pero si supieras con quién estás hablando. ¿Quién eres tú? ¿Con quién están hablando las personas cuando tú te acercas a ellos? Un cuencanito, un ecuatoriano. ¿Quién eres tú? Tu identidad tiene que estar clara para que no tengas problemas cuando vas a hacer un alcance evangelístico como Jesús. Porque Dios puede usarte para evangelizar reyes, puede usarte para evangelizar políticos, puede usarte para evangelizar a todo tipo de persona, siempre y cuando tengas tu identidad bien clara. Si supieras quién te está hablando, mujer. Luego veamos lo que dice el siguiente verso. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Me sorprendió esto, agua viva. Bueno, yo he relacionado al agua con la vida. ¿Sí? ¿Cuántos relacionan al agua con la vida? El agua es vida, ¿han escuchado? Pero aquí dice, el agua es viva. Y me acuerdo, los que tienen ojos no ven, los tienen oídos y no oyen. Y el agua con vida. Wow, la mujer se queda sorprendida. El verso 11 le dice, pero Señor, no tienes ni una soga ni un balde para sacar el agua. ¿Cómo tú me quieres dar a mí agua viva? El punto de vista humano bloquea lo que Dios puede darnos a nosotros. Ella venía con un punto de vista humano. Ya Jesús usó su necesidad física para inyectarle a ella una necesidad espiritual y ella sigue viendo con sus ojos físicos. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer milagros de nosotros y nosotros solamente vemos que no tenemos el balde y la soga? ¿Cuántas veces estamos viendo la impotencia de lo que no podemos hacer en vez de darnos cuenta de qué tipo de Dios es Él y quién somos nosotros para Él? ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Levante su mano. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, no te preocupes si no llevaste la soga y el balde. Luego mira lo que dice. El 12. Además, se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo. Aquí viene el conflicto. No quiero hablar, pero bueno, voy a hablar entre serranos y costeños. El conflicto. Entre quiteños y guayacos, el conflicto mayor. ¿No es cierto? Bueno, no sé, pero yo no tengo mucho conflicto con los guayacos y con los quiteños, pero sí he notado que hay entre ellos más conflicto. No sé cuál ha sido su experiencia. Pero aquí dice ella, la mujer ya está viendo un conflicto social. ¿Acaso se cree usted superior a nuestros antepasados? El orgullo de los samaritanos es que vivimos cerca del pozo de Jacob. Ese es nuestro orgullo. Así que un día ustedes judíos tienen que saber que este es el agua, este es el lugar correcto para adorar. Porque tenían tantos complejos que se aferraban a un pozo pequeño para suplir su complejo. Algunos por los complejos empezamos a tomar el apellido de la familia, empezamos a tomar el historial de la familia, empezamos a tomar el historial de no sé qué, por los complejos. Pero aquí Jesús le hace ver a esta mujer y en el 14 le dice:
Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convertirá en manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿De quién estaba hablando Jesús? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua viva que fluye en ti y en mí. ¿Cuántos de los que están aquí ya hablan en lenguas? Levanten la mano. 1, 2, wow, hay unos cuantos. Tú que no levantaste tu mano, quiero decirte que el Espíritu Santo quiere que tú empieces a tener los ríos de agua viva dentro de ti como raudales, y eso es poderoso. Entonces, ¿qué pasa luego? Luego dice el 15: así que nunca volveré a tener sed jamás y no tendré que venir aquí a sacar agua, le dice la mujer. ¿Quieres decir que si me das esa agua, ya no tengo que venir aquí a las 12 a sacar el agua? ¿Por qué venía esta mujer al mediodía a sacar el agua? ¿Sabes por qué? Porque tenía doble rechazo. Rechazo social por ser samaritana. Y avises que tenían ellos un rechazo cultural por ser samaritanos, pero ella tenía doble rechazo porque tenía fallas del pasado. Imagínate si llegaba a las 4. Ahí viene esa. 5 tuvo. ¿Sabes lo que es pasar el rechazo? Por eso venía a las 12. Por eso es muy importante en esta historia que te des cuenta que por qué viene a las 12 cuando a las 4 de la tarde es la hora de ir a sacar el agua. ¿Qué te está impidiendo a ti acercarte a veces a tu familia? ¿Qué te impide a veces a ti disfrutar la Navidad? Para algunos la Navidad es un tiempo bien duro por las duras experiencias de la vida. ¿Qué está pasando dentro de ti? Y Jesús le dice ella, sí, dame de esa agua. Y el verso 16 dice, Jesús le dice, ve, trae a tu esposo. ¿Ves cómo Jesús evangeliza? Primero es guiado por el Padre. Al irse para allá, cambia para acá. El Padre le guía. Segundo, usa su necesidad física para buscar conversación. Dame agua. Tercero, mientras va saliendo del estado de los problemas sociales, de los problemas culturales, de los problemas raciales, y llega al punto, trae a tu esposo. Supuestamente no había nada hasta ahí. Ella le dice, no tengo esposo. Eso se llama media verdad. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios se nos confronta y nos dice algo, le respondemos como una media verdad? Y Dios sabe toda nuestra historia. Ve y trae a tu esposo. No era solamente ve y trae a tu esposo. El punto era, ¿con quién estás viviendo? Y ella le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, es verdad, no tienes esposo, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo, no es tu marido. ¿Y qué pasa ahí en ese momento? Esto se llama palabra de ciencia. Jesús, ustedes van a decir, Jesús sabía todo, ¿no es cierto? Como Jesús sabía la vida de todos, ya sabía la vida de ella. No, quiero que entiendan esto. Jesús vivió como humano. ¿Cómo supo Jesús que tuvo 5 maridos y el que estaba ahora tampoco era de ella? ¿Sabe por qué? Porque tenía palabra de ciencia. Jesús estaba usando una palabra de ciencia para llegar a esa mujer. ¿Qué es una palabra de ciencia? Como aquella vez en una asesoría, ustedes los que me conocen algo saben que también mi trabajo, yo soy asesor de parejas, de matrimonios y eso que tengo consultas con esto. Y una vez hubo un hombre que venía obligado por su esposa a una terapia
Y ya cuando vienen obligados es bien difícil poder tratar, pero el Señor me dio una palabra de ciencia. Tú tienes otra mujer. ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo? Tú tienes otra mujer. Tú tienes que arrepentirte. ¿Por qué estás aquí? Pero ella le dijo, no, yo puedo ver que tú tienes otra mujer. Y le empecé a describir, porque le vi en el espíritu. Y él se incomodó. ¿Por qué vienes? ¿Por qué estás aquí? Si tú no quieres estar con ella, creo que estás en el lugar incorrecto. Tú tienes que buscar un abogado. Creo que te equivocaste. Yo no soy abogado. Yo estoy aquí para reconstruir matrimonios. Entonces el hombre fue confrontado. A la larga terminó divorciado. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es cuando Dios se mueve por las palabras de ciencia, es increíble. Él te quiere dar una visión de las cosas para ayudar a las personas. En este caso Jesús le dice, porque 5 has tenido. Recuerda, Jesús estaba moviéndose como humano, pero dependía del Espíritu Santo, enseñándonos a nosotros la dependencia del Espíritu Santo. Luego el verso 19, seguro que usted es un profeta. Seguro. Mira, una mujer que le dijo una media verdad, que tenía problemas culturales, que tenía problemas sociales, un montón de capitas de cebolla, como dirían los terapistas, que hay que estar quitando las capas de la cebolla, un montón de capitas encima. Le dice, y religiosa, porque sabía de religión. Usted es un profeta. ¿Por qué? Porque me adivinó todo lo que me está pasando. Y luego ella le dice en el 20, porque ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros decimos que es aquí en Samaria. Ella saltó de lo carnal ahora a lo espiritual. Ella bloqueó, ya no hables de mi historia. Hablemos de ti y de los judíos. Se saltó. Ella no quería seguir tratando del caso. Y luego el verso 21 dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo, el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes son samaritanos. Los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Diga conmigo, la salvación viene por medio de los judíos. ¿Y cuál es el gran judío? Sí, Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? No había el problema para Jesús, no es un problema geográfico, no es un problema racial, no es un problema cultural, no es un problema religioso. Jesús quería tocar su corazón. Y luego dice el verso 23, porque Dios busca adoradores. Oigan, Dios crea todo, ¿no es cierto? No le sobrará a Dios adoradores. ¿Por qué anda buscando? Si Dios tiene todo, ¿por qué Él busca adoradores? ¿Sabes por qué? Porque eso viene una expresión del corazón. Y yo te animo a que tú aprendas a ser una adoradora del Señor en espíritu y en verdad. Jesús le estaba tocando las simientes de su ser y le dijo, te estoy tocando tu espíritu. Tú tienes que adorar al Padre, no en Jerusalén, no en el pozo, no aquí, no allá, no cuando vienes a 180 grados. Tú tienes que buscarle en el espíritu, mientras vas en el tranvía, mientras vas en el bus, mientras vas en el taxi, mientras trabajas. Búscale, adórale y todo hazlo para Él en adoración. Antes me enseñaron en la vieja escuela cristiana, me enseñaron a hacer prioridades. Primero Dios, segundo la esposa, tercera los hijos, la familia, así me enseñaron. Pero más me frustraba porque mientras más me daba cuenta de las prioridades, menos las hacía. Hasta que puse al Señor como el centro de mi vida. Cuando puse al Señor como el centro de mi vida,
La familia tiene su lugar, la esposa tiene su lugar, porque Él es el centro. Desde aquí es diferente que andar en una escalera de prioridades. Haz al Señor tu centro de adoración, y donde quiera que vayas, vas a ver cómo tu vida empieza a desarrollar como Él quiere. Dios busca adoradores. Luego dice en el verso 25, la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga, Él nos explicará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? El Mesías soy yo. A las 12, con la mujer más pecadora de todas las chicas que venían al lugar a las 4 a sacar el agua, se le presenta a ella. ¿Y qué pasó con ella? Mira lo que dice después, el 29. Vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Dice que dejó ahí el cántaro, dejó la soga, dejó todo, salió corriendo a decirles en el pueblo. Ya no le importó su vergüenza, ya no le importó su historia, ya no le importó lo que le denigraban. Ahora ella se convirtió en un evangelista. Y todos, dice que vinieron. Si sigues leyendo la historia, dice que todos vinieron a ver a Jesús. Y Jesús, al hacer la parada ya, como quien dije bajando a Naranjal, se quedó en Samaria. Mucho se alcanzó para Cristo por una palabra de ciencia que el Padre le dio en la madrugada. ¿Cuántos les gustaría ver multitudes viniendo a Jesús? Levanten su mano. ¿Qué necesitamos para esto? Abrir los ojos del corazón y decirle: Señor, yo quiero que abras mis ojos del corazón y quiero hacer el evangelismo al estilo de Jesús, hablando al corazón de las personas, y no solamente hablándole de creencias o denigrándole sus creencias, sino soltando el poder y el amor de Dios a través de sanidades y milagros.